En el año 2009, la revista norteamericana Time, que aún hoy conserva gran parte de su influencia mundial pasada, aún siendo de papel en la era digital, publicó una curiosa nota donde había establecido un ranking bastante sensacionalista, por cierto, de los 10 grandes escándalos sexuales de la política de Estados Unidos de todos los tiempos. En esa lista convergían los famosos casos de infidelidades como la de Bill Clinton y Mónica Lewinsky de los años 90, que tanto escándalo mundial explotó, como también la infidelidad de John Fitzgerald Kennedy junto a la actriz Marilyn Monroe a principios de los años 60, que bueno, según las conspiraciones, ambos murieron por una misma causa, pero en diferentes circunstancias. Pero entre esa lista curiosa hubo un caso que me llamó poderosamente la atención y que me sorprendió, ocurrido en la década del 70, y no porque a mí me interesen los escándalos sexuales en la política, acá nosotros podemos dar cátedra de eso, ¿no? O porque me interese también la política norteamericana, sino que justamente en uno de esos casos había una argentina involucrada. Ahí presté más atención y dije, tengo que hacer esta historia y llevársela a mis seguidores y no seguidores que miran este canal, que seguramente no saben bien cómo es la historia. Por eso, después de esta intro, te voy a pasar a contar la historia del escándalo político sexual en Estados Unidos de 1974 a cargo de Fannie Fox, o más conocida como la petarda argentina. ¡Dale! Annabel Edith Villagra nació el 14 de febrero de 1936, día de San Valentín. Mirá qué tierno. Ciudad, 9 de julio, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, entre Bolívar y Bragado. Tercera de 3 hijos del matrimonio, su padre era médico del hospital de la ciudad y su madre era enfermera del mismo nosocomio. Así que convengamos que la pequeña Annabel, en su niñez y su infancia, creció en un ambiente familiar cálido de pueblo, pero también educativo casi universitario, con 2 padres vinculados al ambiente de la salud. De pequeña, Annabel se autopercibía como una machona o una marimacho atlética, digamos, una mujer con varios aspectos y modales más masculinos que femeninos. Y esto se podía ver en su juventud, donde se desarrollaba atléticamente mejor en educación física primaria jugando al básquet. Era muy buena en el básquet femenil, pero también amaba salir a cazar, tirar tiros al campo, cazando perdices, liebres, vizcachas o patos. Pero su gran pasión de toda la vida fue el baile, y como todo pueblo bonaerense arraigado más a las costumbres camperas y rurales, Annabel bailaba folclore nacional en una peña folclórica en 9 de julio. Zambas, chacareras, cuecas y gatos eran las habilidades artísticas de la joven Villagra, que creció en un pueblo tranquilo. Al terminar la secundaria en 1953, se fue a la ciudad de Buenos Aires a seguir los pasos de sus padres, estudiando medicina en la UBA. Pero Buenos Aires es una jungla de cemento que está abierta a todas las ofertas nocturnas habidas y por haber, y no importando la época, ¿no? Y la joven adulta Annabel comenzó a acercarse a un tal Eduardo Batistella, pianista, intérprete e instrumentista de clubes nocturnos, más tirando a cabarets, cócteles y esos antros oscuros de burlesque. La atracción de la estudiante de medicina por el pianista fue inmediata, y a los 20 años decidió abandonar todo y casarse con él en 1956. La vida con el pianista pasó a ser más de aventura que de pareja estable y duradera, y menos ejemplar, porque el pianista la sumó a sus números musicales como bailarina exótica de clubes nocturnos. Annabel ya tenía experiencia en el baile, como bailarina folclórica en su juventud, y quizás estaba cumpliendo un sueño propio, el ser artista y vedette, y no médica de la salud como sus padres, y el mandato familiar lo indicaba. Pero esa vida nocturna la llevó a los problemas de la noche, como el roce permanente con hombres y mujeres de la noche, los excesos y los vicios y la lujuriosa vida nocturna de la pareja, que fueron desde orgías sexuales, intercambio de parejas, mucho alcohol y muchos celos y desconfianza, al punto que Batistella la tenía más en sus funciones como una manera de tenerla siempre a la vista. Alta desconfianza, ¿no? Pero se ve que el éxito del músico era bastante, porque el itinerario no solo abarcaba la enorme ciudad de Buenos Aires a finales de los años 50, sino también ciudades regionales como Lima, Perú,
Perú, Ciudad de Panamá y del resto de América. Fue así que a inicios de los años 60, uno de sus itinerarios y shows indicaban la ciudad norteamericana de Miami, en el estado de Florida. Ahí, el espectáculo nocturno de cabaret no fue tan exitoso como en Sudamérica, pero la fama sobre todo de la bailarina argentina comenzaba a sonar en el run run de la noche de Miami. Fue así que Villagra contrató un agente representante yankee para encontrarle trabajo en los clubes nocturnos del estado de Florida, pero el agente le indicó que el papel de vedette o bailarina de cabaret ya estaba en decadencia en Estados Unidos. El negocio del momento eran los striptease. Y ahí Annabelle cambió de rumbo, dejando de ser bailarina exótica de cabaret y casas de burlesque para pasar a hacer espectáculos de striptease en clubes de más altos rangos económicos. Ah, y otra cosa más, le dijo el agente, hay que cambiarte ese nombre sudamericano. Y entonces así fue que Annabelle Edith Villagra pasó a tener nombre artístico, naciendo así la Fame Fox. En toda la década del 60, la nueva chica argentina llamada Fame Fox comenzó a ser muy recomendada y famosa en el ambiente strip de la costa este de Estados Unidos, pasando de Florida a Georgia y de Georgia a Baltimore, y de ahí derechito a Washington DC, la capital de Estados Unidos. Obteniendo residencia legal como norteamericana en 1965, es así como fue creciendo su fama artística como striptease. Fue decreciendo su matrimonio con Batistela. A pesar de que tuvieron hijos por esos años, el matrimonio argentino ya estaba roto. Él siguió viviendo junto a ella a pesar de que ya no eran pareja, solamente por los hijos, viviendo en un apartamento de la Crystal Towers de Harlington, ahí en el área metropolitana de Washington DC. No eran ricos ni millonarios, a pesar de la fama de la bailarina, porque gran parte de ese dinero se había ido en la compra del departamento, cirugías plásticas que ella hacía y bueno, el mal gasto del hombre que aún seguía con sus vicios nocturnos como el alcohol. Y así fueron pasando los inicios de la década del 70 en la noche nocturna de Washington, donde a Fame la comenzaron a llamar como la petarda argentina. Pero paralo ahí, mano, paralo ahí. Vamos a aclarar algo. La palabra petarda en Argentina tiene diferentes connotaciones y significados según la época que se mire y analice. Si hoy decís petarda, con lo mal pensado que somos, ese doble sentido con el que hablamos y bastante de connotación sexual, sabrás que petarda viene a colación más o menos de pete, o felación, sexo oral, mamada o tirar la goma. No sé si me entendés. Pero antes, la palabra petarda venía justamente del fuego pirotécnico, el petardo, el cohete chiquito ese que detona fuerte tras de encender una mecha con fuego. O sea, petarda venía de que la mujer era una bomba, una explosión de sensualidad, lujuria y erotismo. Que haya hecho seguramente algún peteco en su vida, bueno, seguramente. Pero no era por eso el nombre artístico La Petarda. ¿Entendiste? ¿Capish? Bueno, mejor así. Sigo. En el año 1973, la petarda argentina en esas noches de show nocturnos conoció a Carmen, la diosa peruana del amor, otra striptease más joven, que era como la sensación de ese momento. Como ella, pero 10 años antes, cuando se mudó recién a Miami. Y a través de ella, Fame conoció a Wilbur Mills en el casino hotel Silver Slipper. Pero, ¿quién era este tipo? Te cuento. Impacto. Wilbur Mills era un abogado y político de 65 años que se desarrollaba como presidente del Comité de Recursos Arbitrios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, uno de los más influyentes políticos de esa Cámara a nivel nacional, y además había sido candidato para ser representante del Partido Demócrata en las elecciones nacionales de 1972, donde Richard Nixon consiguió la reelección, pero perdió contra George McGovern en las internas del partido. El flechazo entre el político y la bailarina fue instantáneo. Ambos eran habitués al Silver Slipper, ella como stripper y él como cliente. Y no pasó mucho tiempo que pasaron de los escenarios directamente a la cama. Tan fuerte fue la atracción del político hacia la petarda argentina que en agosto del año 73, Mills y su mujer Clarine Billingsley se mudaron al mismo complejo habitacional de Harlington, donde vivían Fame y Batistela. Allí se fundió la falsa amistad entre las parejas, que compartían jugar juntos al bridge y nadar juntos también y otras reuniones más, los cuatro. Mientras que para las parejas era una amistad vecinal con gente exitosa, la verdad era que detrás de escena, Fame y Mills se daban con todo, como Elvis a la Blanca en esa época. Tal fue la obsesión del tipo con la bailarina que la llevó de vacaciones por varias semanas a las playas de Antigua y Barbuda, ahí en el Mar Caribe. Incluso en esa época, Fame llegó a decir tiempo después que quedó embarazada de Mills, pero abortó para proteger la reputación de las dos familias, sobre todo
todo la del político, quien además le propuso matrimonio a la bailarina ni bien pudiera conseguir el divorcio de su mujer, y ella de Batistela, que aunque no estaban juntos, todavía seguían casados. Y a mediados de 1974, Fane se divorció de Batistela, y Mills estaba en planes de hacerlo con su mujer, cuando una noticia sacudió el mundo de la política norteamericana que no dejó precedentes. Estalló el escándalo del Watergate, que obligó a Richard Nixon a dimitir en el cargo de la presidencia de los Estados Unidos en agosto. Y cuando las semanas pasaron y el escándalo siguió elevando la espuma de la opinión pública, en octubre encima tuvieron el caso Mills, que volvió a poner en la primera plana de todo el país a la política norteamericana como la decadencia total de la década. Mirá. Es que en la madrugada del 7 de octubre de 1974 a las 2 de la mañana, Mills y Fane Fox se pelearon fuertemente en el Silver Slipper. Hubo discusiones, gritos y algunos golpes. Acto seguido, fueron conducidos a un auto Lincoln Continental azul, que conducía un amigo de ellos, quizás un chofer del político, quién sabe. No se sabe bien si por el estado de ebriedad o el estado festivo de la noche o quizás por la discusión que continuaba dentro del vehículo, el conductor hizo todo lo posible para llamar la atención de los transeúntes de esa noche y también de la policía, que veía cómo el auto zigzagueaba de acá para allá, aceleraba, se desviaba, pegaba volantazos y lo peor de todo, con las luces apagadas de adelante. Enseguida la policía de Parque de Estados Unidos comenzó a seguir tipo persecución policial al vehículo infractor, quien logró detenerse cerca del monumento a Jefferson, y cuando la policía se fue acercando de a poco a multar el vehículo, se abrió la puerta trasera del auto y salió Fane Fox corriendo completamente desencajada, gritando cosas en inglés y en español poco claras, y acto seguido y ante la vista de todos se tiró al Tidal Basin, ese lago que rodea el parque de unos 3 metros de profundidad con agua helada. Y así nomás, como estaba vestida del trabajo, con poca ropa. Enseguida nomás otros policías acudieron a sacarla de ahí, y al verla completamente en estado de shock y con moretones en la cara, pensaron que era un acto suicida y la llevaron a un hospital cercano para que la internaran y la atendieran, mientras Mills se hallaba dentro del auto en un fuertísimo estado de ebriedad con anteojos oscuros y toda la cara arañada, casi sangrando. Un papelón. Después, como sabés, en el mundo occidental, la prensa y el amarillismo enseguida trepa hasta las últimas consecuencias con tal de sacar la noticia. Pero se ve que el poder político de la época fue muy superior, y aunque el escándalo alcanzó dimensión nacional, quedó bastante tapado con el tiempo. Solo se había tratado de una noche de borrachera de amigos, dijo Mills, quien inventó la historia de que en ese vehículo además iba más gente, otra pareja más que habían salido juntos del Silver Slipper. Por su parte, Fane Fox dijo más o menos lo mismo. Se escudaron en aquella relación que tenían las parejas como vecinos y amigos, y que no había nada de qué sospechar. Incluso un mes después, en noviembre de ese 74, Mills hizo la campaña política junto a su esposa Clarine, con un curioso eslogan: nunca bebas champán con un extranjero, rarísimo, y fue encima reelegido para su puesto en la Cámara de Representantes, ganando la elección. Es que su historial político era intachable, y aquella noche de octubre, donde no se sabía bien a ciencia cierta qué era lo que realmente había pasado y quienes habían estado involucrados, había quedado en el olvido. Pero lo que no se había olvidado en el tiempo fue el amor por la bailarina, y donde explotó el caso del todo unas semanas después de esas elecciones. Y fue en el Teatro Pilgrim, en Boston, Massachusetts, donde Fane Fox hacía sus espectáculos artísticos cuando Mills, completamente borracho, fue a verla y se subió al escenario con ella. Mientras esta hacía su performance, el tipo tambaleaba de acá para allá de la borrachera, y ella trató de quitarle importancia al espectáculo decadente del político y lo presentó con un: señoras y señores, tengo una visita para ustedes y quiere saludarlos. Adelante, señor Mills. Y ahí apareció en escena, adelante de todos, sonriendo el abogado, que tratando de hilvanar 2 palabras seguidas sin trabarse, dijo un par de frases inconexas e incoherentes en medio del abucheo de la gente que le tiraba cosas y le pedía que se baje del escenario. Después de este otro papelón, y donde ahora sí había registros periodísticos, ya que había sido fotografiado en el escenario, a Mills no le quedó otra que salir a aclarar en una improvisada conferencia de prensa, donde la terminó de cagar. Siguió con excusas y mentiras, donde ahora no podía encubrir nada porque había registros de su nuevo papelón, pero aclaró y sentenció que la artista Fane Fox quedaba suspendida por tiempo indeterminado de sus espectáculos nocturnos, a lo que la mujer, tras escucharlo, quiso acercarse a él para golpearlo. Un escándalo decadente.
Y ahora sí, se pudrió todo, y una semana después de este nuevo escándalo del político, Mills fue destituido como presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, y comenzó un tratamiento para su adicción al alcoholismo. Afirmaba que todo ese año 1974 no recordaba nada de él, es que había estado en una suma tensión política de exigencia laboral al extremo, y que solo suplía con mucho alcohol y una mezcla de drogas altamente adictivas por un supuesto dolor de espaldas. Pero la reputación de Faines explotó del todo, y ahora todas las cámaras, medios y preguntas fueron hacia ella, la rompehogares, la petarda argentina, ahora rebautizada como la bomba del Tidal Basin, por aquel clavado al lago de Washington en octubre. En reiteradas entrevistas, Faines indicaba que Mills la inundaba de llamadas a toda hora, le seguía profesando su amor eterno y hasta matrimonio, ni bien pudiera divorciarse de su mujer. Pero esta vez Faines siguió declarando su amor por el veterano Mills. Ella tenía 38 años y él 65. Se sentía atraída por los hombres maduros, como Mills, después de haber fracasado en su matrimonio anterior con Batistella, le dijo Faines Fox al Washington Post. Ella continuó deschavando en la entrevista todo el asunto cuando contó que había quedado embarazada de Mills, pero había abortado, y que aquella ira descontrolada de la noche de octubre y que terminó con ella tirándose al Tidal Basin había sido todo una actuación para la policía, para no perjudicar la reputación política de Mills. Prefería quedar ella como loca o una suicida que perjudicar la carrera política de su amado. Es que teníamos una relación muy volátil, él era muy celoso y muy posesivo, cerró Fox. Después de eso, todo cambió rotundamente para los dos. Mills, como dije, fue destituido de su cargo en aquel diciembre del 74, donde no se presentó en las elecciones del 76 debido ya a la mala imagen que ya poseía. Y un año después, en 1977, se retiró de la política del todo, a la que llevaba más de 38 años intachables trabajando en el Congreso de los Estados Unidos. A partir de ese año, retornó a su vieja profesión de abogado y se convirtió en un fuerte luchador y defensor de los alcohólicos en recuperación, fundando el Centro Wilbur Mills para el alcoholismo y drogadicción, recaudando fondos para centros similares por todo Estados Unidos. Su matrimonio con Clarín se vio muy afectado, separados, pero luego retornaron a la vida familiar juntos nuevamente. Y murió en 1992. En cambio, Faines Fox, la argentina, sí tuvo mucha más fortuna. Ahora bautizada como la bomba del Tidal Basin, comenzó a recibir una avalancha de ofertas de clubes de striptease por todo Estados Unidos. Era la joya del momento, la que había vuelto loco al congresista. Era el boom de moda del día, del mes, y recibía ofertas tan tentadoras como aquellas que quintuplicaban los ingresos que recibía trabajando en el Silver Slipper. Una semana después del escándalo en Boston y la destitución de Mills, Faines Fox se fue a trabajar al Club Go Go de Orlando, Florida, pasando de ganar $3.500 por semana a $15.000 por quincena. Pero no duró mucho acá, porque unos días después fue arrestada por exposición pública indecente, al dejarse ver completamente desnuda durante un acto de striptease. Y terminaron arrestando también al dueño del club, Mike Pinter, y fueron procesados judicialmente, pero un mes después, en enero del 75, los cargos no fueron suficientes contra ellos y salieron inocentes del asunto. Pero Fox anunció su retiro de los escenarios de manera sorpresiva. ¿Por qué? Si estaba en su mejor momento. Era el boom del momento en Estados Unidos. Pero no, desestimó ofertas millonarias porque ahora se dedicaría al cine. Y realizó dos películas, Pandilla del Cielo de 1975 y otro largometraje más en Argentina en 1977, llamado Hay que parar la delantera, junto a Julio de Gracia. Ninguno de los dos films fue exitoso ni recaudatorio. Tuvo varias apariciones en la televisión norteamericana, como el talk show de Mike Douglas, y tiempo después, gracias a la ayuda de la escritora Yvonne Dunleavy, publicó sus memorias llamadas La stripper y el congresista. También de escasa repercusión, pero suficiente para mudarse a Westport, Connecticut, a una mansión de 8 habitaciones y 7 baños llamada Tally Ho, junto a sus 3 hijos anteriores del matrimonio fallido con Batistella. Fox protagonizó Post from Heaven de 1976, además actuó en el Riverboard del Empire State Building como bailarina, ya sin ser striptease, sino más como vedette, y en septiembre de ese mismo año apareció desnuda en la revista Playboy, al igual que en el año 77, donde la titulaban como el huracán Fox que golpea a Miami. Protagonizó además un documental llamado
llamado This is America y apareció como productora off-Broadway de una obra llamada Woman Behind Bars. Al poco tiempo del escándalo, Faines volvió fugazmente a la Argentina y fue entrevistada por la revista Así y dijo acerca de aquel gran escándalo que se vio muy favorecida por la explosión del caso. Sus ganancias se quintuplicaron en cuestión de días. Wilbur tenía 65 años pero parecía de 30 años. Mi amistad con él nos unía esa juventud que irradiaba a pesar de su madurez de edad. Nuestra relación comenzó un año antes del escándalo que truncó su vida política e íntima. Es que soy una mercadería de consumo y me encuentro en un mecanismo del que se es muy difícil salir. Terminé con todos los nervios destrozados, tuve días y días con fotógrafos y periodistas en la puerta de mi casa, al punto que estuve semanas sin salir de ella. Además, Fame Fox agregaba que ese mismo día la esposa de Ted Kennedy fue arrestada por conducir ebria y los diarios norteamericanos dieron una información pequeña e irrelevante a lo que nos sucedió a nosotros, que tuvo cobertura mediática nacional. Fame Fox también habló de la posibilidad de una oferta que había recibido en Argentina, de filmar una película con Jorge Porcel, y que tenía además el mismo maquillador que Sofía Loren. Y además, sobre su trabajo, Faines decía: para mí el desnudo no es pornografía, cuando se hace con calidad y sentido artístico no lo es, solo muestro mis senos, nunca un desnudo completo porque me da vergüenza. Además, mi edad no es la de una jovencita y mis formas ya no son perfectas, pero al público le agrado. Es muy respetuoso el público norteamericano con respecto a otros países. Resaltan mi sonrisa más de lo que ven en mi cuerpo. En 1980, Fame Fox contrajo un nuevo matrimonio ahora con su nuevo manager, Daniel Montgomery, y tuvieron otra hija, pero el matrimonio duró solamente 5 años y se terminó en 1985. Tiempo después del casamiento con Montgomery, Fox habló nuevamente en el Washington Post, súper enojada con Mills y su actitud de no recordar nada de aquellos años de relación extramatrimonial con la bailarina. Luego del divorcio con Montgomery, Fox se trasladó nuevamente a Florida, a San Petersburgo. Parece chiste ya estos nombres con doble sentido, ¿eh? Y ahí estudió en la Universidad de Tampa y obtuvo una licenciatura en comunicaciones y una maestría en ciencias marinas, más una mención especial en administración de empresas, ambas con honores en la Universidad del Sur de Florida, entre los años 1995, 2001 y 2004 respectivamente. Trabajó como instructora de buceo para esa universidad y también participó en trabajos fílmicos marinos en México. Pero una mañana del 10 de febrero del año 2021, a tan solo 4 días antes de cumplir los 85 años, Fame Fox, la famosa petarda argentina que enloqueció a un congresista de Estados Unidos, murió en Florida. Y una frase declarada al Post en 1981 dejó prácticamente resumido todo aquel escándalo del año 74 con Mills y el resto de su vida hasta su muerte, diciendo: lo que pasó ya pasó, así que ya no se puede reparar del todo, pero a veces las cosas se pueden arreglar lo suficiente como para permitirte vivir cómodamente y no avergonzarte de todo en la vida. Will you be visiting the show in New York? Will I be in New York? No, I'm canceling that. What did your wife say about this? What did your wife say about the headlines this morning? What? What did your wife say today when you talked with her? We're canceling the show. What show? What show? After New York. No more shows after New York? No, that's not We're true. canceling. No. We are. No, that's not true. Well, you know it is. No, I'm not canceling this show.